en el Evangelio de Mateo, capítulo 8. Muy bien. Evangelio de Mateo, capítulo 8. En esta mañana quiero solo leer las veces que el Señor Jesucristo alaba o hace referencia, ¿verdad?, a aquellas personas que muestran fe, ¿verdad? Y pues vamos a tratar de sacar alguna enseñanza de esto que el Señor en algunas veces resalta, en otras veces que hace milagros, bueno, ni siquiera dice si hubo fe o no hubo fe. Simplemente sana a la gente y pero vamos a leer en las veces que él resalta acciones de fe de aquellos que se acercan a él. Y dice así, dice en el capítulo 8 del Evangelio de Mateo, en el verso 5, dice: entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión rogándole y diciendo: Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Y Jesús le dijo: yo iré y le sanaré. Respondió el centurión y dijo: Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo. Solamente di la palabra y mi criado sanará. Porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados. Y digo a este: ve, y va. Y al otro: ven, y viene. Y a mi siervo: haz esto, y lo hace. Al oírlo Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían: de cierto os digo que ni aun en Israel he hallado tanta fe. Fíjense cómo el Señor resalta, ¿verdad?, la fe de este hombre, de este centurión. Pues siendo intercesor o intercediendo por su criado, ¿verdad? Yo creo que amaba a este criado que le servía. Lo vio gravemente atormentado y pues va, intercede ante el Señor, ¿verdad? Y le dice: Señor, ven, ¿verdad? Pero se dan cuenta que él resalta la fe y dice: tanta fe, ¿verdad? O sea, la resalta como realmente es sorprendente, ¿verdad? Este hombre viene y me pone un ejemplo que
él hace con sus soldados, él como capitán o como jefe de soldados. Dicen que un centurión siempre tenía como aproximadamente 100 soldados a su mando, ¿no? Entonces se acerca al Señor y le dice, lo ve como también como jefe, ¿verdad? Y diciendo, Señor, no soy digno de que poses en mi casa, pero si yo tengo esa autoridad, ¿cuánto más tú? Solamente di la palabra y eso hace. Le dice, solamente di la palabra y mi siervo va a sanar, ¿verdad? Tenía la completa confianza de que el Señor creía que él lo sanaría. Eso hace que el Señor diga, nunca he hallado tanta fe en Israel. Resalta la fe de ese hombre. Y bueno, luego seguimos leyendo más en el verso 11, pero quiero ahora ver una manera en que el Señor pues reprende, no exalta la fe, sino más bien reprende. Los reprende, ¿por qué? ¿Por qué tienen poca fe? Dice en el verso 23 de ese mismo capítulo del 8, y entrando él en la barca, sus discípulos le siguieron. Y he aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. Y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo, Señor, sálvanos que perecemos. Él les dijo, ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces levantándose reprendió los vientos y el mar y se hizo grande bonanza. Me llama la atención, noten que les dice hombres de poca fe, ¿verdad? Y si ustedes recuerdan, casi la mayoría de los discípulos que fueron llamados, en realidad vemos que pues tenían fe para seguir al Señor, de tal manera que muchos, dice que al instante, ¿verdad?, dejaban sus trabajos, a su familia, a sus padres, sus trabajos, como Mateo, que era servidor público, y le seguían, ¿verdad?, sin cuestionarle, sin decirle, Señor, ¿a dónde vamos o qué? ¿Cuál es eso? Simplemente acudieron al Señor, ¿verdad? Él les dijo, les voy a hacer pescadores de hombres. Vengan. Y no le hicieron un cuestionario o le pusieron peros y diciendo, bueno, pues deja primero, voy a presentar mi renuncia, ¿verdad? Voy a ver si me dan algún finiquito o algo. No vemos eso, ¿verdad? Simplemente siguieron al Señor. ¿Eso era poca fe? No. Realmente nos sorprende, ¿verdad? Cuando vemos nosotros, cuando leemos, decimos al instante, ¿verdad? Dejando las redes o cualquier cosa, le seguía. Pero más que nada lo que el Señor estaba reprendiendo aquí era su poca fe en cuestión de las cosas que ya habían visto, ¿verdad? Ya había sanado a gente, había visto por ejemplo, lo que acabamos de relatar de el centurión, y o cuando sana a la suegra de Pedro, y muchos dicen que eran sanados y de diversos tormentos, de demonios. Entonces, Dios permite, lo que vemos es que el Señor
permite pruebas para ver, ¿verdad? Para si qué mostramos, cómo reaccionamos ante las pruebas, ¿no? Si estamos capacitados para seguirle cualquiera que sea la situación que se nos presente, ¿verdad? En esta semana, como les comentaba, pues Dios permitió, ¿verdad?, que pasara una prueba. Un hombre rompe el vidrio de la camioneta que traigo, donde transporto a los niños, y el vidrio grande, ¿verdad?, donde dice Cristo murió para salvar a los que le obedecen, ¿verdad? Y uno pudiera pensar y actuar después de cuando sucede alguna situación, pues inmediatamente poner un blindaje ahí, ¿verdad? Un estacionamiento bien blindado, donde vamos a poner la camioneta para que no pase nada, y poner seguridad, ¿verdad? Pero no, ¿verdad? Sabemos que el Señor tiene cuidado. Aún en esas cosas, Él lo permite, ¿verdad? Porque también es una prueba de fe, ¿verdad? ¿Cómo vamos a reaccionar? Me acuerdo que las personas que nos vinieron a avisar inmediatamente dijeron, hablen a la policía, ¿verdad? Para que esté patrullando por aquí y no vaya a venir y romper los demás. Entonces, es el temor natural que hay en el hombre cuando no hay una confianza en el Señor, ¿verdad? Entonces, Dios permite, ¿verdad?, las pruebas. Y en esta ocasión les dice a los discípulos, ¿verdad?, hombres de poca fe. En cuanto a esta situación, pues, como ya otras veces lo hemos mencionado, ¿verdad?, hubiera sido bonito que, pues, al saber ellos que Él estaba ahí, aunque estaba descansando, era hasta irse a recostar a un lado de Él y decir, aquí está el Señor, ¿verdad? ¿Qué nos puede pasar? Pero no, se espantaron y hasta como diciéndole, no tienes cuidado, o sea, no te das cuenta de que vamos a morir. Y el Señor por eso reprende esa fe, ¿verdad? Cabe hacernos la pregunta, ¿cómo reaccionamos ante las pruebas? El Señor, ¿cómo resalta nuestra fe? ¿O todavía viene alguna represión del Señor diciéndonos, hombre, mujer de poca fe? ¿Cómo es? ¿Cómo el Señor se expresaría de cada uno de nosotros? Entonces, la vida cristiana es un camino de prueba, donde nuestra fe está constantemente siendo probada, ¿verdad? Y que lo único que tiene como propósito es
que sigamos avanzando, ¿verdad? Creciendo, fortaleciéndonos. Tal vez no pasé la prueba en alguna situación, ¿verdad? Tal vez mi reacción no fue la mejor, pero Señor, clamando a Él, aumenta nuestra fe. Ayúdanos, Señor, que crezcamos en fe. En el capítulo 9, ahí vamos a estar en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 9, dice, verso 1, dice, entonces entrando Jesús en la barca, pasó al otro lado y vino a su ciudad, y sucedió que le trajeron un paralítico, tendido sobre una cama, y noten esas palabras, y al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico, ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. ¿Notamos? ¿Verdad? ¿De quién resalta la fe? ¿Del que viene acostado en la cama? Los amigos. De los amigos. ¿Ya? Ahora sí que al ver esa insistencia, ese denuedo, ¿verdad? De los amigos, llevándolo, o sea, resalta la fe de ellos, al ver Jesús la fe de ellos, ¿verdad? De llevarlo, ¿verdad? Inclusive meterlo por el techo, porque era tanta la gente que estaba amotinada alrededor del Señor. La casa estaba, yo creo que llena, y la única manera pues era introducirlo por arriba del techo, ¿eh? Bajándolo con unas cuerdas, y el Señor ve y resalta la fe de ellos, ¿verdad? Y se dirige al paralítico y le dice, ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. En otra ocasión, en el verso 22, la mujer que conocemos también con enfermedad de flujo de sangre, ¿verdad? Vemos también su ¿cómo se dice? Su persistencia en acercarse, a pesar de que iba una gran multitud también apretando al Señor, ¿verdad? Que no había manera de cómo acercarse. Yo imagino que aún a la mujer, ¿verdad? Arrastrándose o hasta yendo por debajo de los pies, ¿verdad? Con esa confianza de que diciendo, aunque por lo menos toque el borde de su manto. Y eso la sana, ¿verdad? Y eso hace que el Señor resalte, ¿verdad? Que le diga, ten ánimo, hija, tu fe te ha salvado. Si notan, al paralítico no le dijo, tu fe te ha salvado, ¿verdad? Sino resalta primero la fe de los amigos, y a él, ¿verdad? Sabiendo obviamente el hombre quien estaba siendo acarreado, que los amigos tenían esa confianza de que traerlo al Señor lo podía sanar. Pero en este caso con la mujer, resalta y le dice, hija, ten ánimo, tu fe te ha salvado. Y dice que la mujer fue salva desde aquella hora. Y también hay otro que quisiera en el verso 28, bueno, desde el verso 27 del capítulo 9, ahí donde estamos, dice, pasando Jesús de allí, le siguieron dos ciegos, ¿verdad? Dando voces y diciendo,
ten misericordia de nosotros, hijo de David. Y llegando a la casa vinieron a él los ciegos, y Jesús les dijo, ¿creéis que puedo hacer esto? Ellos dijeron, sí, Señor. Entonces les tocó los ojos, diciendo, conforme a vuestra fe os sea hecho. ¿Verdad? Conforme a vuestra fe se ha hecho. Y el Señor ahí no resalta, ¿verdad? Pero sí les pregunta, ¿creen que lo puedo hacer? ¿Verdad? Entonces, conforme a esa fe, así sea. Y por último, quisiera que fuéramos al capítulo 15 de Mateo. Allá adelantito, unas hojas adelante. Nuevamente vemos otro caso en que una mujer gentil se acerca al Señor, ¿verdad? Dice en el verso 25 del capítulo 15, dice, entonces ella vino y se postró ante él diciendo, Señor, socórreme. Respondiendo él dijo, no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Y ella dijo, sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Entonces respondiendo Jesús dijo, oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada desde aquella hora. Nuevamente vemos al Señor, ¿verdad?, resaltando la fe de esta mujer, ¿verdad? No importando humillación, siendo tratada como un perrillo, sino yendo al Señor y aún considerándose como un perrillo, pero persistiendo en que el Señor le socorra, tenga misericordia de su hija. Grande es tu fe. Hay un artículo que quiero leer algo, que bueno, el propósito es animar, ¿verdad?, a los hermanos y hermanas a poder recurrir al blog que el hermano Pedro diseñó de la iglesia peregrina en Tlaxcala. Ustedes pueden buscar en donde está artículos y pueden ser muy útiles, ya que recibimos preguntas, ¿verdad?, a veces, y a veces lo que yo hago, pues solo les comparto algún artículo, ¿verdad?, en base a esas preguntas, y que también pues podemos aprender, ¿verdad?, para si recibimos preguntas, podamos contestar, y también pues prepararnos para presentar defensa con mansedumbre y reverencia, ¿verdad?, ante la gente que demanda razón de la esperanza que hay en nosotros, como dice el apóstol Pedro. Entonces, referente a lo que estaba compartiendo en estos versículos, donde vemos al Señor exaltando o aún a otros reprendiendo, ¿verdad? Me llama la atención. Quiero leer un poco acerca de este artículo donde dice que ¿quién puede entrar en el reino? ¿Verdad? ¿Quiénes son los candidatos para entrar en el reino del Señor Jesús?
¿verdad? Dice, el reino es para aquellos que verdaderamente desean andar en sus caminos. Jesús quiere en su reino solo aquellos que creen que Él hará lo que ha prometido. Aquellos que tienen fe en que sus leyes y sus caminos son siempre correctos, que son buenos y que es lo mejor para sus súbditos, a nosotros. ¿Cómo determina Dios quiénes son los que reúnen estos requisitos? Una pregunta. ¿Cómo determina Dios quiénes son los que reúnen estos requisitos? Él nos prueba, ¿verdad? Por eso, recuerdan las palabras que dice el Señor, al que venciere, ¿verdad? Habrá pruebas y tribulaciones para los que entren en su reino. Pablo lo dijo en el libro de los Hechos, ¿verdad? Es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios, ¿verdad? Es necesario. O sea, el camino, cada vez que vemos, ¿verdad?, los que estamos transitando en él, nos damos cuenta que vienen muchas tribulaciones, ¿verdad? Casi ni quisiéramos, a veces nos trae desánimo cuando viene otra vez, ¿verdad?, alguna situación, alguna prueba, como que dices, ¿esto no se va a acabar? Pues no, porque son a través de ellas que deberíamos de ser animados, ¿verdad? Reafirmados en el camino. Pero a veces realmente pues sí nos trae un poco de desánimo, porque dices, oh, pues parece que estaba avanzando y ahora veo que como que estoy retrocediendo, ¿verdad? Pero es necesario. De hecho, Dios siempre ha aprobado el género humano, incluso antes de que su reino eterno fuera anunciado, ¿verdad? Antes de que viniera nuestro Señor. Una de las primeras cosas que Dios hizo después de crear a los primeros seres humanos fue ponerlos a prueba, ¿verdad? Vemos a Noé, que Dios le manda fabricar un arca, ¿verdad? ¿Y cuál fue su reacción? Pues lo hizo y siguió cada detalle, ¿verdad? Como Dios le dio los detalles. También probó a Abraham en ofrecer a su hijo Isaac, ¿verdad?, en sacrificarlo. Y así es como vemos que en la Escritura dice que el Señor prueba al justo, ¿verdad? Por ejemplo, en el Salmo 11.5, Proverbios 17.3 y Salmo 7.9, dice que el Señor prueba al justo. Y podemos ver 3 pruebas principales que Dios usa para eliminar a los que no son aptos para su reino. Fíjense, ¿ya? 3 pruebas principales Dios usa para eliminar a los que no van a ser aptos para su reino. Por ejemplo, la primera prueba es la fe, ¿verdad? Se requiere mucha fe para que las personas quieran ser de un reino que no se puede ver, ¿verdad? Que está entre nosotros, ¿verdad? Pero que nosotros conformamos ese reino, ¿verdad? También mucha gente pues no se requiere fe para que crean en las bendiciones prometidas que son concernientes al reino y que tendrán lugar en el futuro. No, muchas de esas promesas no las vamos a ver aquí, ¿verdad? Sino que están reservadas para en el futuro. Así que si una persona verdaderamente tenemos una fe real en Dios y que hará lo que ha prometido, se requiere fe. Esta prueba de fe elimina a la mayor parte del género humano
La mayoría de las personas no tienen suficiente fe como para creer en un reino que no pueden ver, ni mucho menos para contar con promesas que no serán cumplidas sino hasta después de su muerte. ¿Verdad? La otra prueba es el compromiso, de hacer un compromiso real y verdadero con el Señor, ¿verdad? Porque el Señor exige que le demos todo por causa de su reino, nuestra vida, ¿no? Aún nuestra propia vida. Y también el Señor vemos que demanda que nuestra lealtad a Él esté por encima del cariño por nuestros padres, hijos, cónyuges, país y hasta por nuestras propias vidas, ¿verdad? Él dijo, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y la mujer, a la mujer y a los hijos, y aún los hermanos y las hermanas, aún también su propia vida, no puede ser su discípulo. ¿Verdad? Y cualquiera que no carga su cruz y viene en pos de Él, no puede ser su discípulo. Entonces, ¿cuál es la clase de persona que Jesús desea que esté en su reino? Vea, es como aquella persona, como esa parábola que puso el Señor, que el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo que al hallarlo un hombre lo encubre y por el gozo de ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. La mayoría de las personas que entran por la puerta de la fe tropiezan en el camino de la prueba del compromiso. Estas personas creen en un reino invisible y en los galardones eternos, pero solo hasta cuando les cueste abandonar algo, o sea, darlo todo por unas promesas solamente, ya se echan para atrás. Pocas personas pasan la prueba del compromiso, y al ser pocos los que soportan caminar hacia el reino, sin embargo Jesús indicó que algunos cuantos entrarían en su reino sin jamás hacer el compromiso necesario. ¿Recuerdan en la parábola de la fiesta de bodas? Dice que saliendo los siervos por los caminos, juntaron a todos los que hallaron, juntamente malos y buenos, y las bodas fueron llenas de convidados, y entró el rey para ver a los convidados, y vio allí un hombre que no estaba vestido de boda, y le dijo, amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? Mas él enmudeció. Entonces el rey dijo a los que servían, atarle de pies y manos y echarle en las tinieblas de afuera, así allí será el lloro y el crujir de dientes, porque muchos son llamados y pocos escogidos. Lo que quería hacer notar, ¿verdad? Después de que el Señor, de donde leímos en el capítulo 8, vamos ahí. Después de resaltar la fe de algunos, me llama la atención, siguiendo leyendo en el capítulo 8, donde leímos al siervo de un centurión, en el verso 5 en adelante, nos quedamos en el verso 10, donde dice que el Señor se maravilló, ¿verdad?, al oír cómo responde el centurión. El Señor se maravilla y dice a los que le seguían, de cierto les digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Y les digo que vendrán muchos del oriente y del occidente y se sentarán con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Fíjense, esto es importante, ¿verdad? Se refiere que a los hijos del reino, pero nada más menciona así, más los hijos del reino, no dice más los hijos de Dios o más los hijos del reino de Dios, no, dice más los hijos del reino. ¿Quiénes son estos hijos del reino? Que serán echados a las tinieblas de afuera, donde será el lloro y el crujir de dientes. ¿Ya?
¿de quién podemos deducir que se trata estos hijos del reino? ¿Verdad? Pues muchos que se consideran hijos de Dios, ¿verdad? Muchos que se consideran justos, santos en su propia opinión, ¿verdad? Y que aún dentro de nosotros mismos, pues van creciendo nuestros hijos, o gente que se adhiere a la iglesia, ¿verdad? Pero que, pues, no solamente, pues, es una apariencia, ¿verdad? De que está en el camino del Señor, y pues triste va a ser, ¿verdad? Que en aquel día, como dice el Señor, muchos en aquel día me van a decir Señor, Señor, ¿verdad? Hacían cosas, pues que el Señor, aprobaba, ¿sí? Pero realmente, pues dice que el Señor no los reconoce, ¿no? Entonces, esto nos debe llevar a pensar, a analizar que este camino, pues, se requiere seriedad, ¿verdad? Que nos analicemos realmente cómo nos ve el Señor, cómo es nuestra fe, cómo declara Él, ¿es poca nuestra fe o es grande nuestra fe? Cuando Él permite pruebas en nuestra vida, ¿verdad? Que es la manera en que Él ve si estamos siendo aptos para estar en su reino o no, ¿verdad? O vamos a entrar en las bodas, pero sin estar vestidos de boda. Realmente nuestra vida, nuestro caminar, ¿verdad? Va tejiendo ese vestido de boda, ¿verdad? Para estar y ser dignos y aptos de estar en las bodas del Cordero. Estamos realmente, nuestra vida, nuestra reacción muestra que nuestra fe en el Señor cada vez crece, nuestra confianza, nuestra dependencia en Él crece, o se mantiene en poca fe, porque no estamos retroalimentándonos, ¿verdad? Cada día, viendo cómo Dios, pues, tiene cuidado con nosotros, cómo Él tiene el poder, ¿verdad? Y como Job resalta su grandeza, y que eso determine cómo va a ser nuestra reacción en la próxima prueba que vamos a enfrentar, ¿verdad? ¿Cómo es? ¿Es poca nuestra fe? El Señor resalta nuestra fe y dice, ¿grande es tu fe? ¿Es tanta nuestra fe? Nuestra confianza, ¿verdad? Dispuestos estamos a decir, Señor, pues venga la siguiente prueba, ¿verdad? Y ayúdame a reafirmarme más en el camino de que mi confianza sea cada vez más cerca de ti, ¿verdad? Entonces, solo quería compartir esto, que realmente, pues, mi único propósito es también animar a que busquen, ¿verdad? En el blog de la Iglesia Peregrina hay varios artículos muy interesantes que pueden ayudar para poder responder a preguntas y prepararnos también para algunas cosas que
o próximas pláticas que lleguemos a tener, ¿verdad? Y recordar con qué podríamos responder, compartir algún artículo y bueno, volviendo al punto acerca de la fe, ¿verdad? De qué reino somos, ¿verdad? Del reino del Señor Jesús, ¿verdad? Que responde a una fe, a una confianza de que Él tiene el control de todo, o una fe nada más imaginaria, ¿verdad? O una fe de apariencia, ¿verdad? Que determinará en aquel día si estaremos fuera de la presencia del Señor o estaremos gozándonos, ¿verdad? Estando con Él después de haber pasado la prueba y teniendo un compromiso verdadero de seguirle, pase lo que pase, ¿verdad? Que Dios les bendiga, que bendiga su palabra. No sé si hay algún comentario o algo que quieran añadir, o algún testimonio. Les dejo el tiempo. Recordaba, hermano, que la semana pasada nos platicabas también que le decías a esta persona que la camioneta está guardada con ángeles. Sí. Y eso lo seguimos creyendo, aunque haya sucedido esta prueba, que alguien haya roto el vidrio o si algo pasa. Pues creemos que los ángeles están cuidándonos y la mano de Dios está cuidándonos. Y que si algo sucede que aparentemente sea malo o indeseable o que pudiéramos pensar, pues no, que ahí estaba Dios. Pues no es que no estaba, sino que Él lo permite por un propósito. Nuestra confianza está en Él, sea ahora sí que pase lo que pase, ¿no? Creemos que Él está, su mano está allí permitiendo todo. Bueno, a veces no es tan fácil, ¿verdad? No sé. Pero pues, así lo creemos. O quizá también puede pasar que, así como en el libro de Job, ¿no? El diablo siempre trata de demostrarle a Dios que quienes desean servirle, pudo haber dicho, pero a ver, quita a esos ángeles de ahí, los voy a quitar, y aún así su fe va a estar en mí, o sea, no por esto creemos que no existen los ángeles o que Dios no tuvo cuidado, ¿no? O sea, es quizá para demostrar dónde está puesta la fe de los que quieren seguirle, ¿no? El concepto de fe hoy en día es muy mal entendido. El concepto de fe es para beneficio del ser humano nada más. El concepto de fe no es para el beneficio del ser humano, es para honrar a Dios, para demostrar de qué lado estamos, ¿no? Aunque no se ve este reino y no es material. Es una de las cosas por las que la gente no cree, porque no lo ven. Pero no se trata de verlo, sino de creer en eso y tener fe en que el Señor tiene cuidado. Sí, le comentaba al hermano Marcos, porque luego supe que de Tony, porque el hermano Pedro me mandó un mensaje y supe que Tony había sacado algunas fotos de la camioneta y ya le dije, a ver Tony, pásame esas fotos, y se las envié al hermano Marcos. Le dije, mira hermano, y bueno, tampoco no con esto tenemos que con jactancia y decir, mira nada más cómo pasé la prueba, no, sino que dije, hermano, pues obviamente la reacción natural inmediatamente no es, qué prueba, gloria a Dios, ¿no?
Pero sí, nos hace recordar las palabras del Señor y pues realmente estar dispuestos a bendecir a los que nos aborrecen o a los que tratan de hacernos daño, ¿verdad? Y aún de pedirle, Señor, no les tomes en cuenta su pecado, ¿verdad? Tú sabes por qué, lo que pasó. Y y le dije al hermano, mira, esta es la razón por la cual podemos bendecir, ¿verdad? Dice, oh, hermano, sí, amén. Entonces, ¿de qué otra manera pudiéramos bendecir a los que nos hacen mal? Necesitamos que recibir el daño para poder verdaderamente estar dispuestos y bendecirlos, ¿verdad? Y no pedir que, como decía una persona, dice, bueno, está bien, dice, pero ¿cómo les va a ir? Entonces, no estamos pensando tampoco cómo les vaya a ir o qué les vaya a pasar, ¿no? Podemos, o sea, decir, Señor, no les tomes en cuenta su pecado, ¿verdad? Ten misericordia, como la tuviste con nosotros, ¿verdad? Y poder bendecir y realmente llevar a cabo las palabras del Señor, ¿verdad? De hacer bien, de pagar bien por mal, ¿verdad? Entonces, pues gracias a Dios por las pruebas que Dios permite, ¿verdad? Que Dios les ayude a cada uno, nos ayude y sigamos adelante reafirmándonos en el camino.